Buenas tardes a todos. Soy Jane Joana Mora Monge. Estoy en la Universidad Estatal a Distancia, cursando Ciencias Criminológicas, y esta es una presentación de elementos pilosos y fibras. Para dar inicio tenemos lo que son elementos pilosos. En lo que abarca es la tricología. La tricología es la disciplina que estudia los pelos y los elementos pilosos. En el campo forense se utiliza para analizar este tipo de evidencia y relacionar personas con hechos delictivos, ya que los elementos pilosos pueden hallarse en distintos escenarios y convertirse en indicios valiosos. Ok, en la escena de un crimen vamos a tener indicios y evidencias. Una de esas puede ser un pelo humano. Básicamente eso es lo que se está tratando en este tema, que viene siendo los elementos pilosos. ¿Cuál es la diferencia entre pelo y elemento piloso? En tricología forense se habla de pelo cuando se hace referencia a animales. ¿Ok? Si encontramos un animal muerto, básicamente el pelo es la evidencia o el indicio de verdad lo que se encontró. Pero si estamos hablando de un ser humano, viene siendo un elemento piloso. Esta diferencia permite usar un lenguaje más técnico, correcto, dentro del análisis criminalístico. ¿Ok? Cuando una escena de un crimen se encuentra esto, es muchísimo más técnico que un criminólogo, un perito forense, todos se refieran a un pelo como un elemento piloso, tiene como más carácter y más importancia. Luego hablamos de lo que es la estructura del elemento piloso. Por acá tenemos una imagen. Esta imagen tiene las diferentes partes de lo que es un pelo por dentro y por fuera. El elemento piloso es una estructura filamentosa de origen córneo, externa al cuerpo, formada por una raíz adhesiva y un folículo y una caña que constituye la parte libre. Dice que en su parte interna presenta tres estructuras principales: la cutícula, corteza y médula. Que lo que vemos por fuera, ¿verdad? Normalmente va a ser solo el vello, como tal, el pelo, pero por dentro va a tener lo que es médula, corteza y cutícula, que son las partes que lo hacen, más la raíz, ¿verdad? Que es la base donde está adherido. Pero si vemos por fuera, él solo va a estar como adherido a lo que es la piel, ¿verdad? Dice que la importancia de las ecologías en las ciencias forenses son porque los elementos pilosos son una evidencia frágil, fácil de perder. Claramente, un pelo es algo muy, muy pequeño, tiene que verse con mucha atención para poder captarlo. Dice que es muy útil para vincular personas, objetos y lugares a un hecho delictivo. También permite realizar asociaciones, descartes y, en ciertos casos, completar el estudio de análisis de ADN. ¿Ok? Tal vez en una escena de un crimen va a ser un poquito complicado encontrar todos los indicios totales, y un pelo puede ser uno de ellos, pero ese pelo puede ser la solución de un caso, la explicación de una toma de ADN, ese pelo puede ser la respuesta a todo. Entonces es muy importante que exista la tricología como tal para que pueda evaluar estos indicios. El equipo básico y materiales para el rastreo y levantamiento. Para rastrear y levantar elementos pilosos se necesita equipo de bioseguridad y materiales básicos como traje desechable, lentes de seguridad, cubres cabeza, zapatos, mascarilla, doble par de guantes, foco de luz blanca, pinzas y con punta de goma y de papel. Ok. En todas las escenas de crimen se necesita usar sí o sí este, el equipo de seguridad, ¿verdad? Normalmente el equipo no varía mucho en todos los casos, pero siempre tiene que ser muy meticuloso el uso de este equipo. Muestras cuestionadas o dubitadas. Las muestras dubitadas son los elementos pilosos cuyo origen se desconoce. Se recolectan en la escena, en objetos o en personas relacionadas con el caso, y luego se comparan con muestras patrón para determinar si existe descarte o posibilidad de asociación. ¿Ok? Para ver si está asociada a una persona en específico o para descartarla como tal en lo que es la relevancia del caso. Dice que las muestras patrón y cómo se recolectan. Las muestras patrón son las de origen conocido y se toman de personas que pueden ser la fuente del cabello cuestionado. Deben recolectarse distintas zonas de la cabeza, en cabellos de más de 2 centímetros, arrancándolos desde el cuero cabelludo y colocándolos por zona en sobres separados, para obtener una muestra verdaderamente representativa.
¿ok? Estas se van a recolectar directamente de lo que es el cuero cabelludo de la persona, ¿verdad? Y dice que el pelo tiene que tener un largo de más de 2 centímetros para que la muestra se recolecte perfectamente. Los tres resultados del análisis tricológico, ¿verdad? El análisis morfológico comparativo puede dar tres resultados. Descarte, cuando las características no van a coincidir. No concluyente, cuando hay alguna similitud, pero no la suficiente. E inclusión en diferenciado, cuando las características macro y microscópicas se comparten. Las muestras que actualmente se envían a ADN son principalmente las que dieron inclusión en el estudio morfológico. ¿Ok? Cuando se recolecta la muestra de un cabello, un pelo, puede ocasionar que genere alguno de esos tres resultados, ¿verdad? Que la muestra no vaya a coincidir con la persona que se está investigando, que al fin de cuentas haya una similitud con esa persona, pero que no sea la adecuada, la suficiente, digamos, y que al fin de cuentas sí logre coincidir con lo que se espera. Por acá en esta imagen podemos ver como la similitud, los patrones de la cara de esta persona y todo esto se logra gracias a la recolección de estas pruebas, ¿verdad? Para poder ver qué tan compatibles son con alguna persona, asociarlas a un nombre, pues, y a una cara. ADN nuclear y ADN mitocondrial. En tricología forense hay dos tipos de análisis genéticos. El ADN nuclear requiere que el elemento piloso tenga células epiteliales, como ocurre en fases anagea y catanea. El ADN mitocondrial analiza el material genético de la mitocondria si se utiliza como el elemento piloso está en fase telógena y no tiene raíz útil. Además, para este análisis el cabello debe medir al menos 2 centímetros. Normalmente eso es lo que se pide, que el cabello, o sea, que el cabello por lo menos mida por lo menos 2 centímetros y en este caso aquí lo explica claramente que el ADN nuclear requiere de un elemento que tenga piloso, que tenga células epiteliales, mientras que el otro analiza el material genético de lo que son las mitocondrias. 4 recomendaciones para evitar contaminación y prevenir la pérdida de evidencia. Que primero se debe restringir el acceso a la zona y documentar a toda persona que ingrese. Eso es en todos los casos. Segundo, los elementos pilosos levantados de diferentes fuentes deben mantenerse separados. Tercero, siempre debe utilizarse equipo de protección personal para evitar contaminación cruzada. Este viene siendo el equipo de bioseguridad que siempre se menciona en todas las recolecciones de indicios e evidencias. Luego dice que cuarto, la evidencia debe embalarse en sobres de papel debidamente rotulados. Ok, el método de embalaje de las diferentes evidencias no siempre va a ser el mismo. Normalmente puede usarse cartón, papel, bolsa, pero no siempre va a ser el mismo, siempre van a variar mucho. En este caso dice que para lo que es un elemento piloso tiene que ser en un sobre de papel. Entonces, básicamente solo esa opción se da para que no haya contaminación cruzada y quede súper bien embalado. Dice que debe ser debidamente rotulado, cerrado y lacrado y conservar su integridad para la cadena de custodia. Ok, vamos a hablar de lo que son las fibras. Las fibras son estructuras filamentosas que componen tejidos vegetales, animales, minerales y también materiales creados artificiales o sintéticamente por el ser humano. En criminalística son importantes porque pueden transferir a personas, objetos y escenas. Ok, como todo, en una escena de un crimen puede encontrarse alguna fibra de lo que es un tejido de la ropa de la víctima, de la persona sospechosa, y no importa la procedencia de origen vegetal, animal, o que se haya un material sintético o artificial, siempre va a ser útil para lo que son las evidencias. Dos grupos en que se clasifican las fibras para efectos forenses. Para efectos forenses, las fibras se clasifican en naturales y artificiales. Las naturales provienen de fuentes vegetales, animales o minerales. Las artificiales o manufacturados son hechas por el ser humano a partir de polímeros naturales o sintéticos. Ok, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Las que son básicamente artificiales únicamente son creadas por el ser humano, las otras sí son más de origen, creadas por el ambiente, pues, del medio. Razón por la que las fibras pueden ser indicios de gran importancia. Las fibras son indicios importantes porque están presentes en la ropa, alfombras, cortinas, cordones y otros objetos de uso diario, de modo que se transfieren con facilidad entre personas, objetos o lugares. Además, las fibras naturales suelen desprenderse con más facilidad que las artificiales, lo que aumenta el valor para una evidencia a la hora de lo que es la transferencia.
Pasos para levantamiento y correcto embalaje de las fibras. La búsqueda de fibras debe hacerse de forma sistemática y con una hipótesis clara. El levantamiento debe realizarse con pinzas de punta de hule o goma. Cuando se especifica básicamente el tipo de embalaje de cada indicio, debe respetarse mucho porque no todos se hacen de la misma manera. En este caso pide que al levantar una fibra se realice con pinzas de punta de hule o goma. Entonces esas cosas son muy importantes de tomar en cuenta. No tiene que haber agua sin cortar la fibra y sin usar cinta adhesiva para recogerla, porque ya básicamente la estaría alterando. Después deben embalarse en sobres de papel, igualmente como un elemento piloso, de transferencia de color de contraste y rotularse con los datos del lugar, hallazgo, delito, recolector y color de la fibra. Básicamente, cuando una evidencia o un indicio contiene humedad, el embalaje va a ser diferente para que no esa humedad no vaya a dañar la misma prueba. En este caso, como lo que es una fibra o un elemento piloso difícilmente va a estar húmedo, entonces posiblemente por eso es que se pueda poner en lo que es papel y va a permanecer intacto en todo momento hasta su respectiva cadena de custodia. Dos fases en que se divide el análisis de fibras, que el análisis de fibras se divide en fase preliminar y fase confirmatoria. En la fase preliminar se determina si la fibra es natural o artificial mediante observación microscópica y pruebas iniciales. En la fase confirmatoria se aplican pruebas más específicas como punta de fusión, índice de refracción y cortes transversales. ¿Ok? En las dos fases creo que básicamente en la primera es donde se usa lo que es el microscopio para poder determinar si es artificial o natural, y en la otra ya se viene determinando ya como más a profundidad qué tipo de fibra, cómo y toda la situación. Dos ejemplos de casos donde fibras y elementos pilosos tienen valor probatorio. Un ejemplo es el atropello con fuga, donde pueden quedar fibras en la ropa de la víctima adheridas al vehículo sospechoso. Otro ejemplo es el homicidio, agresión sexual o ingreso forzado, donde pueden encontrarse fibras y elementos pilosos en ropa, cama, marcos de ventanas u otros puntos de contacto permitiendo relacionar a la víctima al sospechoso y a la escena. ¿Okay? Cuando una persona fuerza la entrada de una casa, por ejemplo, o cuando se mete por una ventana, se golpea contra un carro, diferentes cosas, van a ver estos elementos fibrosos que se pueden recolectar y pueden servir de mucha ayuda. Por acá tenemos lo que son las referencias de los materiales utilizados. Igual cada imagen llevaba su respectiva citación, por si alguno desea saber un poquito más de la información, sepa de dónde salió. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.